Muy bien, mis amados hermanos, vamos a ir a Hechos, capítulo 2, versículos 37 al 42. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que le recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nosotros, queridos hermanos, muchas veces olvidamos. Hace 8 días que predicamos, ¿sí se acuerda? Osquitar, ¿sí se acuerda que predicamos 8 días? Ustedes mataron al autor de la vida. Y amados hermanos, no sé si ustedes qué sintieron cuando estaba leyendo Lucas 23. Hay momentos cuando uno mira el texto bíblico y uno dice: pudo haber sido así, y eso es muy duro. Toda la narración de los evangelios sobre la muerte de Jesucristo es un evento muy difícil, tanto así que cuando uno va a ver una película sobre la muerte y la crucifixión de Jesús, emocionalmente uno se afecta mucho. Yo no estoy diciendo que vayan a ver esas películas y que piensen que eso es el evangelio, pero a lo que yo estoy diciendo, que lo que esas películas muestran posiblemente no fue así, fue muchísimo peor. ¿Por qué razón? Porque los seres humanos son muy crueles. Voy a leer Lucas 23, versículos 32 al 38. Y quiero recordarles nuevamente lo que está sucediendo en la cruz del Calvario. Llevaban también con él a otros 2. Ahora, cuando la Biblia está hablando de que llevaban con él, están hablando, ese él se refiere a Jesús. ¿Se acuerdan qué 2 personajes estaban al lado de él? Los crucificados. Eran malhechores. ¿Qué significa la palabra malhechor? Hacer mal. Son personas que hacen el mal. Hay otros textos que dicen llevaban 2 ladrones. ¿Qué es lo que sucede con la explicación de los evangelios? Posiblemente eran ladrones y otras cosas más. ¿Por qué razón? Porque la ley judía ni la ley romana condenaba a la cruz a los que robaban. Es como hoy en día. Te atracan, te roban, posiblemente si los capturan te devuelven las cosas y posiblemente ellos salen libres, si acaso van a la cárcel. Pero acá dice que eran personas que eran malhechores, y dice textualmente: para ser muertos. ¿Quiénes iban con Jesús a la cruz del Calvario? Malhechores. 2 malhechores. ¿Alguno de ellos es el malhechor bueno y el malhechor malo? Malos. Eso es lo que yo quiero que nosotros verifiquemos. Porque a veces nos dicen: ay, no, es que estaba a un lado el ladrón bueno y al otro el ladrón malo. Y no es de esa manera. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y este pueblo estaba mirando. ¿Quién es lo que estaban mirando?
el pueblo. ¿Saben por qué yo les hago recordar esto? Porque en Hechos capítulo 2, en el Pentecostés, están las personas que miraron todas estas cosas. Y a los que Pedro les dice: oiga, ¿ustedes mataron al autor de la vida? ¿Sí me están comprendiendo? El pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvete a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Ahora, este es un momento muy dramático. ¿Por qué es dramático? Sus discípulos que lo habían seguido, ¿qué había pasado con ellos? Estaban en profundo desánimo. Mire, de las cosas más difíciles que le puede pasar a un cristiano es que el cristiano le digan: tienes cáncer, o tienes una enfermedad y vas a morir en 3 días. Si él no la tiene clara, él va a decir: ¿por qué a mí? Hay muchos jóvenes aquí que están muy bien de salud. Hace muy poco murió una diputada santanderiana con 31 años. Luchó con el cáncer, creo, por unos 2 años pasaditos. Y era una mujer cristiana. Y todos pensaban que por ser cristiana no se iba a morir. Miren, en el momento de la adversidad es el momento más difícil donde nosotros los cristianos somos creíbles. Usted se imagina quebrado, despedido, enfermo, y usted sale y dice: cree en Cristo para que sus pecados sean perdonados. Ese discurso de que cree en Cristo para que le vaya bien no sirve ahí. ¿Yo por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque todo el pueblo que había estado ahí en la cruz del Calvario había presenciado una conversación muy personal entre 2 hombres y Jesús. ¿Quién era el ladrón? Un hombre sin esperanza, un malhechor. Yo he visto a muchos hermanos que antes de ser hermanos, ¿por qué no se acercaban a la iglesia? Decían: es que soy pecador. Uno me lo dijo así en serio, me dijo: es que yo soy adúltero, yo no vuelvo a la iglesia. Yo me acuerdo que hace muchos años un pastor predicó y la decisión de él, me dice: Juan, quiero hablar contigo, yo no voy a volver a la iglesia, me dijo. ¿Por qué? Porque es que yo soy adúltero y la iglesia no es para mí. Él se sintió muy confrontado. Ahora, fíjense qué pasó en él. Él tuvo qué acción frente a la denuncia de su pecado. ¿Se arrepintió? ¿Pero cómo se llama lo que sintió? Remordimiento. ¿Qué remordimiento? Cuando usted: ay, me siento mal. Es como aquel que se fue a pecar el viernes, el sábado, y llega casi con la cara triste, como que ya no puede más. Y está: Señor, ¿qué hago? Pero viene el otro viernes y hace lo mismo. O viene el otro sábado y hace lo mismo. O cualquier otro día que puede y hace lo mismo. Queridos hermanos, los 2 ladrones que están aquí son personas malhechores, que hacen males, personas condenadas por una vida malvada, blasfemos. ¿Quién es una persona blasfema? Aquel que toma lo sagrado y lo pisotea. Muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Digo, soy cristiano, y lo pisoteamos con nuestras acciones, con nuestra vida, siendo malos esposos, malos padres, malos jefes, malos hijos, malos ciudadanos. Somos malhechores por eso. Ahora, ¿qué es lo que merece un malhechor por sus delitos? La muerte. La condenación. Y en la cruz del Calvario se resuelve eso. Miren de la siguiente manera: Lucas 23, 40, 42. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo:
Miren, no hay que ser malo en la vida o muy malo en la vida para no ser pensante. Pero sí hay que ser un desgraciado para, siendo pecador y malo, acusar a otro. Y a muchos de nosotros nos pasa eso. Somos malos, somos malvados y acusamos a otros de malos. Y nos ofendemos por la maldad de otros. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso. Hombres y mujeres que se llaman a sí mismos cristianos se escandalizan del pecado de otro, pero cuando ellos lo hacen, ni siquiera se inmutan. Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba a Jesús diciendo: si tú eres el Cristo, pues sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, si tú estás en la cruz, yo estoy en la cruz, salvémonos. ¿Eres el Cristo? Y yo creo en ti. ¿Sí? Hay algunos que son así: Señor, me haces este milagrito y seguro que yo voy a la iglesia. No seas sinvergüenza. Si tú estás en la iglesia es porque eres de Cristo, no porque Dios te haga un milagrito. Respondiendo el otro malhechor, el otro malvado, el otro profano, el otro sin esperanza, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes se han examinado cuál es el peor de los pecados? Yo sé que no hay categoría de pecados, pero si hubiera uno, ¿cuál sería el peor de todos los pecados? El mayor de los pecados debe consistir en violar el mayor de los mandamientos. ¿Sí sería así, sí o no? Jesús, ¿cuál dijo que era el mayor de todos los mandamientos cuando los fariseos vinieron y le preguntaron? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y miren, al lado de ese mandamiento está: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, yo no puedo amar a Dios y no amar al prójimo. Yo no puedo decir que soy de Dios y no amar al prójimo. Miren, en la ecuación de Dios no dice: ámate tú para que tú ames al prójimo. Somos culpables de no amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Yo les voy a decir que sí. O sea, nosotros somos malhechores. ¿Cuál sería nuestra esperanza? Todos en este estado natural somos malhechores y estamos entonces bajo la ira de Dios, porque no podemos amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y miren, y mucho menos amamos al prójimo como a nosotros mismos. ¿No se han dado cuenta que hay un ser que es muy sagrado para todos los seres humanos? Que uno no debería tocarlo ni siquiera con un pétalo de una rosa. Y esa es la madre. A una madre ni siquiera un hijo debería refutarle nada. ¿Por qué razón? Porque le dio la vida. Cuando la semilla del hombre se unió con la semilla de la mujer, ese óvulo estuvo en el vientre de una madre. Y eso les parece maravilloso. Ahora solo piensen una cosa creciendo ahí adentro, haciéndose camino, empujando los intestinos, empujando el estómago, empujando todo, estirando la piel hasta que se va rompiendo. Muchas mujeres tienen huellas de esas roturas en su piel, se llaman estrías. Pero los hijos olvidan y juzgan a sus padres. Mala madre, mal padre. Pero les dieron la vida. Son malhechores. Un padre, una madre no tienen
hacer más para ser honrados, sino haber darnos la vida. Tanto así que lo que somos nosotros físicamente, intelectualmente, lo heredamos ¿de quién? ¿Sí? Usted se imagina que acá haya un niño y diga, ay, gracias a Dios me parezco al vecino. Yo creo que a la vecina no, porque es que las mamás los cargan allá adentro. Queridos hermanos, lo que yo quiero llevarlos a algo muy interesante. Solo cuando se nace de nuevo, solo cuando nosotros podemos ver a Cristo y conocer de Dios, cuando tenemos a su Espíritu Santo, podremos honrar a Dios y saber en la condición que nosotros estamos. Y el malhechor que habla en segundo lugar, que reprende al otro y le dice, no temes tú, estando en la misma condenación. Miren, pasa un milagro extraordinario en ese momento. Yo no sé por qué los evangelios no dicen más, pero cuando nosotros vemos ahí, lo único que hace este hombre es mirar a Jesús, a un hombre desacreditado. ¿Por qué estaba desacreditado? Había sido aprendido, había sido acusado, estaba lleno de sangre, estaba coronado, todo el mundo se burlaba, sus discípulos habían huido. Y algo tan poderoso pasa en ese momento que él dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Conoce a Jesús o no? ¿Cuál es su esperanza frente a Jesús? Solo cuando uno nace de nuevo, mis queridos hermanos, uno puede clamar a Dios, uno puede tener temor de Dios. Miren, acá hay muchos que se llaman cristianos y detrás de las cámaras también. Pero si supieran lo que Cristo hizo por ustedes, lo que hizo por nosotros, Él es tan digno de ser adorado y alabado y presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Él, aquí presencialmente. Reconocerle que Él es Dios, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a sí mismos. Que la ira de Dios estaba pendiente sobre nuestras cabezas y que nos libra de esa ira condenatoria para decirnos, mi casa, mi reino están dispuestos para ti. Hoy, frente a la verdad del Evangelio, ¿qué harás? ¿Qué haremos? El título de la predicación es ¿qué haremos? Recuerden que Pedro está en su discurso presentando este mismo pasaje que yo estoy haciendo. Ellos lo recordaban hace poquito. Miren, de las cosas que nosotros nunca olvidamos es cuando vemos un accidente y a un muerto. Eso se queda grabado acá en nuestra mente. No importa si tú lo ves en videos o presencialmente. Pero cuando tú ves a alguien muerto, eso se queda grabado en ti. Y Pedro, después de haber dicho, versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a vosotros y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Miren, mis amados hermanos, y esto tiene que ser el poder de Dios que tome nuestras vidas. 120 personas reunidas ahí, hombres, mujeres, que están dispuestos a partir de este momento a dejarlo todo. Posiblemente hay otros en ese lugar
que no harán caso, que presenciaron la muerte, que sus mentes están en otras cosas. Ahora, cuando ellos dicen ¿qué haremos?, que es el título de nuestra predicación, ¿por qué creen ustedes que les pasó? O sea, ¿por qué viene esa pregunta? Yo creo que es el desespero. Es como si un juez te dice, mira, la ley dice que tú acabas de matar a la persona que tú más amas. ¿Cómo piensas pagar ese muerto? Miren, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención era que cuando yo manejaba moto con mi esposa en la parte de atrás, yo soy de correr mucho, pero cuando yo iba con mi esposa, yo le bajaba a la velocidad. Porque yo qué razón decía, si yo me accidento y me muero, está bien, porque yo corro. Pero si se muere mi esposa, ¿yo qué le diría a mis hijos? ¿Qué le diría a mi Dios? Hay cosas que no tienen un precio. Yo les hago una pregunta. Jesús murió por ustedes. ¿Qué haremos? O sea, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a seguir en sus vidas olímpicos? ¿Van a seguir despreciándolo así como lo hacen? ¿Van a seguir viviendo entre el mundo y la iglesia? En ese ¿qué haremos? Yo quiero que nosotros en el punto 1 tenemos que reflexionar, ¿sí? Y yo quiero que llegamos a una conclusión. ¿Qué haremos? Y lo primero que yo reflexiono, punto 1, es: soy culpable. Porque si usted reconoce que es culpable, que usted merece la ira de Dios, que usted es pecador, que usted es un malhechor, ¿sabe qué va a poder hacer? Amar a Dios y amar a su prójimo. A cualquiera. A cualquiera. Miren, ayer alguien me hizo llorar y fue alguien que me traicionó. No vayan a pensar mal, no es mi esposa. No son mis hijos. Miren, algunos de ustedes se van a acordar. Un hermano que se llama Robinson Gómez. Él se fue de la iglesia, se fue diciendo muchas cosas, se fue en una mala actitud. Y él me dijo: pastor, me voy, nunca más volveré, nunca sabrá más de mí. Y yo le dije: un día Dios te traerá y te hará reflexionar. Y ayer él me llamó, me dijo: pastor, llevo días y no dejo de pensar en usted, no dejo de pensar en las enseñanzas que usted me ha dado. Gracias por no colgarme, gracias por responderme. Y hablamos un buen rato. Miren, queridos hermanos, yo tengo que entender que Dios me amó a mí siendo malo. Y si yo entiendo eso, yo podré perdonar a todos cualquier cosa. A mi esposa, a mis hijos, a ustedes mismos. ¿Por qué razón? Porque la Biblia que dice que somos malvados. Todos somos malvados y no somos mejores unos que otros. Y si usted puede poner eso en práctica, cuando dice ¿qué haremos? Es que la vida cristiana no es una vida religiosa. No es decir soy cristiano, soy bueno. Y usted cuando viene acá a la iglesia no va a encontrar personas buenas, sino pecadores en restauración. Romanos capítulo 3 versículo 9, que hace rato no lo leíamos. ¿Qué pues? ¿Nosotros somos mejores que ellos? Sí, pero acá hay algunos que se sienten unos mejores que otros. Oye, pero mire, ese llega tarde. Es que ese no pone atención. Mira, ese se está durmiendo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno.
No hay quien entienda. Ya hace un rato cuando cantábamos yo miraba a algunos hermanos que ni siquiera cantaban. Yo no sé si la canción estaba tan difícil que reían. Sin embargo, dicen, no entienden, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ustedes imaginan, mis hermanos, los dos hombres en la cruz del Calvario, el malhechor malo y el otro malhechor re malo. No hay malhechor bueno. Sáquense eso de la cabeza. ¿Qué pasó? Hubo un milagro. Miren, y cuando yo estaba atrás de ustedes y miraba a todos cantar y algunos no cantar, yo pensaba en la predicación y yo decía, solo Dios puede alcanzar el corazón de ese hombre y de esa mujer. Porque cuando Dios se nos presenta, nos da todo el deseo, todo el anhelo, dejarlo todo por nuestro Cristo, porque yo soy culpable. ¿Qué haremos? Lo primero es que yo tengo que saber que soy culpable, digno de la ira de Dios, del castigo, de la muerte. Y si estoy convencido de eso, la única esperanza que yo tengo de entender que merezco el infierno, que soy culpable, es correr al Señor que me salve. Miren, queridos hermanos, para algunos esto es chistoso posiblemente, para otros ni les va ni les viene, pero la Biblia asegura que hay un lugar de condenación para aquellos que hacen lo malo. Salmo 1:6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Acá el tema no es yo me porto bien delante de mi mujer, yo me porto bien delante de la iglesia, yo me porto bien delante de mi papá o de mi mamá. No, acá es que estamos delante de Dios. Mas Jehová conoce la senda de los malos. Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Miren, Pablo, al igual que cualquier predicador, advierte a los de la iglesia: oigan, por aquí están andando algunos que son malos, que son perversos, que no conocen a Cristo. ¿Saben? Alguno está pensando, dice, ¿seré yo maestro? Es que Judas comía del plato de Jesús. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Saben? Yo sé que el mundo hoy está celebrando el Día de las Madres. Los cristianos, ¿qué celebramos, Karina? El Día del Señor. Yo sé que debe haber un día para las madres, pero es un deber de los hijos para con ellas. Pero lo que prima sobre todas las cosas, si amamos a esas madres, es estar con ellas adorando a aquel que es nuestro Dios, Señor y Salvador. Yo no creo que una madre cristiana esté diciendo: Señor, que me visiten mis hijos aunque se vayan al infierno. Pablo está diciendo que nos advierte que hay muchas personas que están en medio de la iglesia que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cuáles son las características de ellos? Dice, su Dios es el vientre. ¿Sí conocen personas así? Que se esfuerzan por ser buenas personas, por disfrutar la vida, por tener buena ropa, buenos viajes, buena comida, porque solo piensan en lo terrenal. Apocalipsis 21:8 nos asegura lo siguiente: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte
en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Miren, yo voy a hacer un alto ahí y no voy a hablar de ninguno de ustedes, ni de los que están ahí detrás de cámaras. Voy a hablar de mí. Sin Cristo, yo era cobarde. Era valiente para hacer lo malo, pero cobarde para venir a la iglesia y cobarde para leer la Biblia. Incrédulo, porque le creía a cualquiera, menos a Dios. Abominable, porque yo mismo tenía vergüenza de muchas cosas que yo hacía y miraba. Homicida, porque miren, ¿saben quiénes son homicidas? No solo los que matan, sino aquellos que se molestan con su prójimo. Fornicario, hechicero, idólatra, mentiroso. Antes de conocer a Cristo, la condenación estaba sobre mi vida. Y yo no sé hasta ahora por qué el Señor me salvó. Porque no lo buscaba, ni tenía la intención de ir a Él. ¿Saben a qué conclusión yo llegué cuando creí en el Señor? Que necesitaba un Redentor. No sé si esa es su conclusión de usted ahora. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Usted sabe que si usted sigue viviendo en sus pecados, Dios no escuchará sus oraciones. Dios tomará distancia de su vida. La Biblia dice eso. Vuestras maldades, vuestras iniquidades hacen que Dios tome distancia de ustedes y los entrega a la concupiscencia de sus corazones, a mentes reprobadas, para que sigan haciendo lo malo, para que sigan siendo esclavos de sus vicios, esclavos de sus conductas, esclavos de su ira, esclavos de su amargura. Primera de Pedro 1:18-19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús es el Cordero de Dios que nos rescató de una vida vana. Yo no sé si usted en algún momento, antes de conocer la Biblia, de conocer a Cristo, de conocer la iglesia, su vida estaba sin sentido y decía: qué vida tan maluca, tan aburrida, ya no quiero hacer nada. Porque miren, eso pasa. ¿Se han dado cuenta? El que se alcoholiza, el que se droga, el que busca todos los placeres de este mundo, al otro día se levanta y se siente miserable, se siente prostituido, se siente usado y abusado y no sabe qué hacer y dice: me quiero morir, no sé qué hago en este mundo. ¿Y saben cuál es la respuesta del cristiano? En esa condición Cristo me encontró. Y ahora te dice: yo te amo, yo te salvé, yo te perdoné. Cuando el ladrón mira a Jesús y cree en Jesús en su estado de muerte y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ¿qué le dice el Señor Jesús? Hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. El que merecía la muerte y murió, pero no murió dos veces. Él no pudo vivir la vida cristiana. Los hombres que presenciaron eso, ellos dicen: ¿qué haremos? Por eso ellos se angustiaron mucho. Ellos mataron al autor de la vida. ¿Qué haremos? Somos culpables. Esa es la reflexión final que ellos están teniendo aquí. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Queridos hermanos, si usted está entendiendo el Evangelio, si usted cree hoy en Cristo, hoy usted está viendo la gloria, la majestad del único Dios que te salva sin pedirte nada a cambio. Te da la fe para que tú digas:
A partir de este momento, no depende del lugar donde esté, con quién esté o mi condición, simplemente te voy a servir. Lucas 23, 41, 42. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren, si usted pone atención a las palabras y al relato, el ladrón dice: Señor Jesús, yo sé que tú vas a morir hoy, irás a la muerte, luego pasarán todas las cosas maravillosas que vemos. Dice: cuando vengas tú con tu reino. O sea, Él está seguro que va a resucitar, Él está seguro que vendrá en gloria, Él está seguro que hay una vida después de esta vida. A Él no le interesa esta vida mortal. Miren, si tú sabes, como yo, que somos culpables, que somos malvados, que somos merecedores del infierno, necesitamos un Redentor. Y ese Redentor es Cristo. Y saben, solamente eso te lo puede revelar el Espíritu Santo. Y solo el poder de nuestro Dios te sacará de esa condición miserable de muerte y de condenación, para ser un hijo de Dios, para que tu vida sea sanada, para que tu mente sea cambiada, para que tengas del amor, del gozo y de la paz de Cristo, para que tengas frutos dignos de arrepentimiento. Pedro les dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Saben, queridos hermanos? La salvación no se puede imitar. El ser un verdadero cristiano no se puede imitar. No es cuestión de razonamiento, es cuestión de gozo, de paz, de felicidad. En medio de lo que esté pasando, gane Fico, gane Petro, seré feliz, porque el que reina es Cristo. Con riqueza o con pobreza, tendré contentamiento. En la salud y en la enfermedad, tendré el ánimo de predicar a Cristo. Miren, ¿qué haremos? Punto 1, soy culpable. Punto 2, soy de Cristo. Miren, querido hermano y hermana, el verdadero cristiano va a renunciar a una vida individual, egocentrista, narcisista. Karina, ¿qué significa esas tres palabras? ¿Cuáles son esas palabras que dije? Individualista, narcisista y egoísta. Todo lo que tiene que ver con yo quiero, yo deseo, yo anhelo. ¿Saben por qué? Porque estos 120 hombres iban a volver a sus tierras e iban a fundar iglesias, iban a abrir las puertas a predicadores, a los apóstoles, a los pastores que se iban a fundar. Posiblemente iban a derrumbar sus casas para hacer espacio para predicar el evangelio. La reacción frente al evangelio es entender esa hermosa noticia que recibió el hombre de la cruz del Calvario: hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo les pregunto, ¿esa es su convicción? ¿O ustedes piensan que primero tienen que vivir su mortalidad? Romanos capítulo 5 versículos 1 al 3 dice: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, no hay un solo versículo en la Biblia que te diga produce fe. ¿Tú sabes por qué el hombre no puede producir fe? Porque es un don de Dios.
Queridos hermanos, la persona que le cree a Cristo es porque ha ocurrido un milagro en su vida. Ha nacido del agua y del Espíritu. El hombre lo único que sabe, cuando digo el hombre es el ser humano, hombres y mujeres, lo único que sabe hacer es crear ídolos en su corazón. Ama y dice, si te mueres, me muero. No me dejes, que me voy a matar. Pues mátate. Ni siquiera eso puede pasar. Si Dios que está en los cielos no lo permite. Amados hermanos, aquel que escuchó el Evangelio y que es salvado por el poder de Dios ha recibido la fe que es de Dios, que es un don de Dios. Y si usted hoy puede confesar a Cristo, usted va a tener el gozo y la paz de poder vivir la mortalidad, porque sabe algo que es muy importante, que dice Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. En la memoria, señores y hermanos míos, de estos creyentes que están frente a Pedro, está la figura de Jesús muriendo en la cruz, no por algún pecado que él haya hecho, sino por sus pecados. Ellos saben que murió por ellos. Ahora ellos saben que son de Cristo, que han sido revestidos de Cristo. Y todo aquel que sabe que es salvo, su vida cambia. Y miren, lo que cambia es de adentro hacia afuera. Es fácil decirle, por decir a Alex, no se vista de esa manera, vístase así y así. Yo les hago una pregunta, eso es lo importante. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos? ¿De dónde vienen las malas palabras, los pecados? La Biblia dice del corazón, de la abundancia del corazón salen las palabras. Dígame, ¿qué palabras salen cuando usted se machuca un dedo? Cuando se golpea la canilla, usted dice, ay Señor Dios bendito. De la abundancia del corazón. Todo aquel que puede vivir su salvación debe anhelar el reino en la mortalidad mientras que llega el reino inmortal. Por eso Pedro les dice aquí en el texto claramente, arrepentíos y bautícese. Oigan, ¿qué significa el bautizo? Juan David, ¿qué significa el bautizo? ¿Sí sabes? Es una marca, es un sacramento por el cual usted dice, yo soy de Cristo, pero acá dice algo más extraordinario, dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios los llamare. Todo aquel que es llamado por Cristo desea ser bautizado, desea bautizar a sus hijos, desea que toda su familia sea de Cristo y reunirse en la santa iglesia del Señor para adorarlo, para bendecirlo, para escucharlo, para ser moldeado. Queridos hermanos, todo aquel que ha nacido de nuevo mientras está vivo anhela el reino de Cristo en esta mortalidad, esperando su reino inmortal. Estos hombres y estas mujeres que están aquí están siendo invitados por el apóstol Pedro. Arrepiéntase y bautícese, porque el bautismo es yo pertenezco a Cristo, pero es pertenezco a una iglesia local, donde yo puedo llamarlo hermana, hermano, hermano mío. Porque todos los que creen en Cristo son llamados hijos de Dios. Pedro les dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. ¿Quiénes se iban a bautizar? Solo los adultos, solo los que creyeron. No, es para ustedes y para sus hijos. Y miren, cuando uno bautizó a sus hijos, uno dice, así estén hablando en la predicación, uno dice, el Señor los reprende. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo,
sed salvos de esta perversa generación. ¿Cómo ve Pedro a los que están fuera de la iglesia? Como malhechores. Esos malhechores que blasfeman a Cristo, blasfeman su iglesia. Jesús nos salvó de las puertas del infierno, nos salvó de nuestras injusticias, de la ignorancia, de la condenación. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitare en el día postrero. Usted puede salir y hacer su vida. Yo le puedo poner un GPS, vigilarlo y decirle que lo estoy discipulando. No, así no funciona. ¿Sabe cuál es el GPS del cristiano? El Espíritu Santo de Dios. Es el que le dice dónde estás, con quién estás y qué estás haciendo. Y si a Dios le agrada. Oseas 11:4, con cuerdas humanas los conduje con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas, y me incliné y les di de comer. Juan 6:39, y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Y Juan 6:40, porque esta es la voluntad de mi Padre, todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Hoy, hermano y hermana que has creído en Cristo, has visto la gloria del Salvador. Mientras que todos miraban en la cruz del Calvario un hombre derrotado, coronado de espinas, sangrante, el creyente decía: Él es mi Rey. Él decía: Él es mi Señor. El creyente dice: ese es mi Salvador. Si esa es tu convicción cuando te preguntes qué haremos. Punto 1, ¿cuál era? Soy pecador. Soy culpable. Segundo punto. Soy de Cristo. Soy de Cristo. Y si esa es tu convicción, el tercer punto es: vivo para ti. Miren, queridos hermanos, yo no puedo bautizar a quien no esté dentro de la iglesia, porque el bautizo significa pertenencia. Yo pertenezco, pero algunos parecen que son como agentes libres. Pastor, yo pertenezco acá a la iglesia hasta que yo me pueda ir del país. ¿Será que funciona así esta vida? No funciona así. Porque si uno pertenece a Cristo, uno pertenece a su reino, a su iglesia, y hay que preguntarle al Señor. La Biblia dice que lo más sabio es decir: Señor, ¿cuáles son tus planes? Señor, hoy yo me consagro a ti. Y miren, el verdadero arrepentimiento y no el remordimiento es el que me va a conducir a una vida verdadera. Hechos 2:42. Aquellos que creyeron en Jesús recibieron la exhortación de Pedro: bautícense, arrepiéntanse y bautícense. La promesa es para ustedes y para vuestros hijos. ¿Qué hicieron ellos? Ahora, habían 120 personas y acá pasa algo más extraordinario. Se añadieron tantas personas en ese momento que ese sermón tiene una conversión particular de un número extraordinario. 3,000 personas. Ahora, el mensaje no fue: oigan, vengan a Cristo para que les vaya bien. Vengan a Cristo para que Colombia tenga un mejor presidente. Vengan a Cristo para que ustedes los asciendan en el trabajo o para que se sanen. Acá eran: vengan a Cristo y arrepiéntanse porque ustedes mataron al autor de la vida. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren, estas tres cosas tienen que ver con la iglesia. Estas tres cosas solo tienen que ver con los que conocemos ahora en Cristo. A los demás no los conocemos. Queridos hermanos, en la próxima prédica tocaremos en Hechos 2:46. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares y comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Queridos hermanos, el primer día de la semana, cuando estaban reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongando su discurso hasta la medianoche. Eso es Hechos 20:7 y Hechos 20:11. Y volviendo arriba, después de partir el pan y comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer y entonces se marchó. El creyente, ¿con quién quiere estar? ¿Con sus parientes biológicos? No. Con su familia, que es Cristo. Ahora, ellos propiciaban eso. Hay dos cosas maravillosas que pasaron. Mire, a partir de este momento, en todas las iglesias que vamos a ver más adelante, Efesios, de las Tesalónica, Corinto, en Hechos van a describirnos cada uno de esos eventos. Vamos a ver que ellos estaban reunidos y que se esforzaban en comer juntos, que eso es el ágape, la koinonía, el compartir, y no es sacando ventaja, ¿no? No es es que yo no tengo. Bueno, si eso pasa este domingo, está bien, no tienes este domingo. Pero si no tienes al otro domingo, eso es un problema, porque ya eres un mendigo. Uno no puede tener un domingo, pero todos los domingos. En la iglesia se ve nuestro corazón. Cuán generosos somos. Cómo amamos a nuestro Dios, amando a nuestro prójimo, porque pertenecer a una iglesia local no es una opción, es un imperativo. Arrepentirse no es una opción, es un imperativo para todo cristiano. No es someterse a una penitencia. Ay, no voy a ir a la iglesia porque ayer me emborraché. Oiga, si se emborrachó, venga a la iglesia, arrepiéntase, pida perdón al Señor y restaure su vida y dígale: Señor, no quiero volver a pecar más. Ya nuestra vida no gira en torno a lo que yo pienso, yo deseo y yo quiero. Queridos hermanos, yo quiero terminar con algo que quede en nuestras mentes. Que perseverar en la doctrina de los apóstoles significa poder oír y entender, porque si yo estoy oyendo y entendiendo, ¿qué es lo que sigue? Si yo oigo y entiendo, ¿qué sigue? Hacer, obedecer. Muy bien. Y si usted oye, entiende y hace, tiene bienaventuranza, tiene alegría, tiene el gozo de hacer las cosas. La mejor forma de apartarnos de esta perversa generación es perseverar en la vida que el Señor nos enseña a vivir a través de su palabra. Todas las cosas que los apóstoles recibieron del Señor, esas mismas cosas enseñaron a la iglesia. Amados hermanos, usted no pretenda se llamar cristiano si simplemente es un religioso, oidor de la palabra de Dios, pero nunca hace, nunca tiene para compartir, nunca tiene para ser generoso, nunca tiene para amar, para darle palabra a otro, que no es capaz de servir, que no es capaz de cantar, que no es capaz de orar, que no es capaz de participar de la cena del Señor, porque estando vivo está muerto. Porque si está vivo para el Señor, el amor, el gozo y la paz, para hacer todas las cosas para el Señor, por el poder de su Espíritu, en medio de la fe que Dios le ha dado, es su aliciente. Así que, mis hermanos, hoy es momento de consagrarnos al Señor. ¿Qué haremos? Sí, somos culpables, pero soy de Cristo. Vivamos por Él entonces. Que el Señor les bendiga, pongámonos en pie, demos gracias al Señor.
Padre, mereciendo la condenación, tú nos salvaste. Estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos diste vida. Gracias, Señor, por salvarnos. Señor, posiblemente hoy hay personas que viven en medio de una vida frustrada, amargada, llenos de resentimiento, de ira, de odio. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que les sanes. Señor, que tu palabra traiga vida, que refresque su vida con tu Espíritu Santo y con la fe. Gracias, Señor, por nuestra iglesia. Gracias porque hoy, Señor, podemos compartir, porque podemos llamarnos hermanos, porque nos podemos llamar amigos, porque hemos podido cantarte, adorarte, vivir para ti. Gracias, Señor, por salvarnos, porque aunque somos responsables de que haya sido a la cruz del Calvario, en tu muerte hay nuestro perdón, en tu muerte hay nuestra reconciliación, en tu muerte hay gracia y misericordia para con nosotros. Señor, no tomes en cuenta nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Lávanos más y más de nuestra maldad. Devuélvenos el gozo de tu salvación, Señor, y permítenos vivir en amor, gracia y paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.